El método anticonceptivo es cualquier método usado para prevenir el embarazo. Si tiene relaciones sexuales sin métodos anticonceptivos, existe la posibilidad de que pudiera quedar embarazada. Esto es así incluso si aún no ha empezado a tener periodos menstruales o si se está acercando a la menopausia. La única forma segura de prevenir el embarazo es no tener relaciones sexuales, pero encontrar un buen método anticonceptivo que pueda utilizar cada vez puede ayudarle a evitar un embarazo no planeado. Quédate con nosotros en nuestro acostumbrado segmento Sexualidad y Familia y conoce un poco más de este tema. Daniela Rodríguez Morazán, Acción 10 en la mañana. Para profundizar acerca de este tema de los métodos anticonceptivos y cuáles podrían ser los más convenientes que usted debe o puede utilizar, se encuentra con nosotros la doctora Berta Lechado de la clínica Red Segura Cristo Rey. Bienvenida, doctora, gracias por estar aquí en Acción 10 en la mañana. Hablemos cuáles son estos métodos anticonceptivos. Los más comunes, entendemos, son las pastillas, también se conocen bastante los preservativos, pero también hay otra gama de preservativos, ¿no? Sí, buen día. Bueno, realmente cuando hablamos del tema de los métodos anticonceptivos tenemos que orientar a la que vaya a decidir que existen métodos hormonales y métodos no hormonales. Dentro de los métodos hormonales, obviamente los más conocidos, por ejemplo, las píldoras y las inyecciones. Lo único que en esto hay que saber utilizarlas para que no pase aquella historia de que estaba vencida y me quedé embarazada, o me la pusieron mal y me quedé embarazada. Igual las píldoras. Hay que saberlas cómo tomar para poder evitar realmente un embarazo y que haga su efecto anticonceptivo adecuadamente. Igual contamos con métodos hormonales. En la clínica utilizamos y colocamos en lo que es el implante subdérmico. Este implante actualmente solamente contamos con el implante para 3 años, existe de 3 y 5 años, pero solamente tenemos para 3 años. Entre los métodos que no son hormonales, obviamente el más común, pero que siempre tiene un poquito de dilema, por ejemplo, para la que va a decidir utilizarla, igual para su pareja, es el preservativo. No todas las relaciones o no todas las personas que tienen contacto sexual prefieren utilizar preservativo. Existe mucho mito, que no se siente bien o lo que sea. Y contamos, igual en la clínica, hacemos colocación de DIU. Contamos con un DIU para 5 y para 10 años. Ahora, ¿cuál es la efectividad de estos métodos anticonceptivos? La mayoría de todos estos métodos tienen una alta efectividad si lo sabemos utilizar, en el sentido de que si hacemos buen uso de ellos, como te estaba diciendo, de que después existe el dilema de que la paciente dice no me sirvió, estaba vencida y quizás es que no se ponía bien la inyección. No me sirvió y las píldoras no me ayudaron a planificar y quizás es que no se las tomó adecuadamente o no se las tomaba a diario, porque en eso sí hay que tener mucho orden y cuidado. En el preservativo, pues es el único método que realmente nos ayuda a evitar una infección de transmisión sexual. Mientras que el DIU sí nos va a evitar tener un embarazo de una forma un poquito menos agresiva, porque no hay hormonas en él, aunque existe uno que es con hormonas, ¿verdad? Ahora, estos, el implante subdérmico y también el DIU, ¿son métodos invasivos? Pues mínimamente, por así decirlo, porque se hace la inserción en el brazo, en el caso del implante, pero es algo pequeño, porque no es tampoco que vamos a abrir una gran herida, solamente es colocar. Él ya viene montadito como en un dispositivo, como una pistolita, le digo yo a las usuarias, de que se monta y ya entra al brazo y eso es todo. Ahora, tenemos una llamada telefónica, doctora, que me gustaría que respondiéramos. Muy buenos días. A la persona que nos escucha, por favor, bajarle el volumen a su televisor y escucharnos a través de su teléfono para que la comunicación sea mucho más fluida. Muy buenos días, ¿cuál es su consulta? Sí, buenos días. Quería preguntar algo a la doctora. Si uno está yo estoy con la inyección, cuando la mujer en sus días fértiles, o sea, al decir estoy con la inyección y ya después termino, o sea, es decir, estoy con la inyección y ya me viene la regla,
Después, yo espero hasta que me vuelva a poner la otra inyección y mientras tanto me cuido con preservativo. Después que, es decir, hoy me vino la regla y ya después yo ya no tengo relaciones sexuales sin el condón hasta que me vuelva a poner la inyección, porque siempre la regla me viene antes de la inyección. Perfecto, muchísimas gracias. Aclarar las dudas acerca del funcionamiento o cómo es la aplicación de las inyecciones, cuánto duran y cada cuánto se aplican. En eso hay mucho cuidado porque sí, realmente ahí viene lo que estábamos diciendo de que no todas utilizan la inyección adecuadamente. La primera dosis se pone conforme la fecha de regla, o sea, si el anticonceptivo me dice o la inyección me dice poner entre el primero y quinto día o tercer y quinto día, al octavo día, por ejemplo. Entonces, la primera dosis, uno tiene que anotar la fecha que uno se la puso y luego la voy a seguir utilizando. Si yo me puse una primera dosis un 14 de julio, entonces yo voy a seguir los 14 de cada mes utilizando ese método. No voy a esperar a que me venga, ni que pase, ni que esto, no. Tiene que irse conforme a la fecha de la primera dosis, la siguiente dosis. Ahora, las inyecciones entiendo yo que hay una que es mensual y otra que dura 3 meses. Así es. ¿Durante estos 3 meses uno tiene su periodo con regularidad? No tienen. Supuestamente se supone, ¿verdad?, de que hay que con la inyección de 3 meses la mayoría de las que se la utilizan no tienen un ciclo menstrual regular. Entonces dicen de que generalmente se les ausenta durante ese periodo. Tenemos otra llamada telefónica. Muy buenos días. Por favor, recuerde bajarle el volumen a su televisor y escucharnos a través de su teléfono. ¿Cuál es su consulta? Buenos días. Buenos días. Sí, buenos días, le escuchamos. Mi pregunta es, mi nieta se puso esa plaquita que le ponen en el brazo y va a tener 2 años, pero no le baja la regla, así es. En todo el tiempo que tiene eso no le puede bajar la regla. Perfecto, muchísimas gracias. Ese es uno de los efectos más comunes que se tiene con el implante. Creo que el que le puso el implante debió orientarle. Yo por lo menos siempre les oriento a las pacientes. Cuando van a decidir ponerse el implante, les pregunto, ¿qué conocen ustedes del implante? Porque me gusta saber y poder aclararle después, porque lógicamente hacemos una valoración previa, aclararle después a la paciente cuáles son los efectos y por qué hay esos efectos. Por ejemplo, con el implante la mayoría tienen ausencia del ciclo menstrual. La gran mayoría no les baja la regla. Eso es parte del efecto que hace el anticonceptivo en el aparato reproductor. ¿Y esto no genera ningún inconveniente, ninguna problemática en el sistema reproductor femenino? No, porque el efecto que hace, por ejemplo, en el sentido de que no baja la regla, es el adelgazamiento del endometrio. El endometrio es la capita interna del útero que con los cambios hormonales se descama y produce el sangrado menstrual. Entonces, para poderse producir ese sangrado menstrual, tiene que haber un engrosamiento secundario a los cambios hormonales. Que es generado por las hormonas. Así es. Entonces, en el caso del implante, y la mayoría de los anticonceptivos actúan a nivel del endometrio, adelgazan el endometrio y eso evita que baje la regla regularmente. Entonces, no es un efecto de que, como aquel mito de que si no baja la regla se te está reteniendo. Ahora, tenemos una llamada telefónica que nos gustaría darle paso para que usted pueda responder a estas preguntas. Muy buenos días. Recuerda bajarle el volumen a su televisor. ¿Cuál es su consulta? Aló, sí, buenos días. Miren, yo tengo más de 8 años de estar planificando. Actualmente planificaba con la de 3 meses. Yo hice el cambio a la de mes. Muchas personas dicen que cuando ya esto, un tiempo prolongado de usar todo esto, se vuelve infértil. Yo he tratado de quedar embarazada y pues actualmente no he podido, me ha bajado mi regla, pero no he podido salir. Quiero saber que si esto realmente es cierto o solo será un mito. Muchísimas gracias. ¿Hace cuánto fue la última vez que se aplicó la inyección? Bueno, anteriormente me la dejé de poner casi por 6 meses. Actualmente me la volví a aplicar por la situación que tenemos de enfermedad, pues me detuve para no salir ahorita, pero me gustaría después más adelante
volver a probar, pero quiero saber qué tan cierto, como le digo, la pregunta, qué tan cierto será eso de que uno quede infértil después de tanto tiempo de aplicarse las inyecciones. Perfecto, muchísimas gracias, doctora. ¿Esta es un mito, una realidad? No, lo que pasa es que de tanto el uso, obviamente los ovarios dejan de reconocer su función por la misma función que es alterada por el anticonceptivo. Este es un efecto más común, por ejemplo, con la inyección de los 3 meses que con la inyección del mes. La inyección de 3 meses, como es de dosis de larga liberación, entonces puede producir un poquito de alteraciones en ese sentido. Pero eso ya depende, todo organismo es diferente. Hay pacientes que se ponen la inyección de los 3 meses, pasan 3 años con ella, la dejan de poner, a los 3, 4 meses están embarazadas. Siempre depende de cada organismo, no podemos hablar en general, siempre es en dependencia de cada organismo. Doctora, ya para ir finalizando, ¿cómo es que las mujeres deben escoger el método de planificación o método anticonceptivo? Porque generalmente se le deja esta carga a las mujeres. Así es. Desgraciadamente deberían, yo opino, ya deberían de buscar algo más para el varón, porque no solamente a nosotras nos toca, ¿verdad? Pero sí, ya depende de lo que uno busca. Si yo sé que a mí no me conviene, por ejemplo, utilizar un método anticonceptivo hormonal, pues entonces no lo puedo utilizar. Si a mí no me conviene utilizar el DIU porque, bueno, ya me lo he puesto y lo he expulsado, porque esa es una de las contraindicaciones de la colocación, el mismo organismo se encarga de expulsarlo. Entonces, no soy candidata a volverme a poner el DIU. Si yo sé que quiero un método anticonceptivo no hormonal porque no estoy a favor de meterme hormonas a mi organismo, entonces tengo que pensarla si me pongo el DIU o si solamente ocupo preservativo. Si estoy si estoy sin hijos, pero yo todavía quiero prepararme para más, entonces perfectamente puedo evitar un embarazo con un método de larga data. Entonces ya depende de la necesidad de cada una. Si lo único que quiero es espaciar porque ya tuve un hijo, entonces busquemos un método de planificación no permanente y que sea, pues, lógicamente con el que yo me acople. Desgraciadamente, no todo lo que yo espero recibir es lo que depende también de mi organismo. Perfecto, muchísimas gracias, doctora, por esas recomendaciones, por aclarar las dudas, sobre todo de nuestras televidentes, y esperamos que haya sido de utilidad la información que le hemos brindado. Recuerde también siempre consultar a los especialistas cualquier duda que tengan al respecto. Ahora yo le doy pase a Odili Vargas, que tiene mucho más para usted.